Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Ya están presentados nuestros invitados. Cierre de campaña, porque mañana a las 8 de la mañana terminará la actividad política formal y luego el domingo las elecciones. Mucho para contarles con nuestros móviles distribuidos en la ciudad, pero los temas de mis compañeros son... Nacho, ¿por dónde? Luis, vamos a hablar de la edad de imputabilidad. Hoy el gobierno planteó la necesidad de modificar esa ley, pero ¿hay algún proyecto? ¿El gobierno está analizando algún proyecto? ¿Qué es lo que tiene en mente la Casa Rosada? Bueno, te voy a estar contando eso y también el cierre de campaña de María Eugenia Vidal con la bandera del basta. Rosario Ayerdi. Revertir, empatar y sacarle el segundo lugar a Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los objetivos en las distintas provincias del Frente de Todos para este domingo? Martín Angulo. En el círculo rojo de la política y de la justicia había mucha expectativa por una declaración que se postergó. Era la de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que pidió ser arrepentido nuevamente en la causa por espionaje ilegal, pero esto se postergó por una fecha que todavía no se conoce. Vamos a contar qué fue lo que pasó. 4 puntos centrales en la información y muchos de ellos tienen que ver con la política. El primero con Cristian Balbo, que está en Merlo trabajando en el cierre del Frente de Todos. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches Luis, colegas. Y el escenario elegido para el cierre de campaña del Frente de Todos fue el Parque Néstor Kirchner aquí en Merlo. La militancia se acercó a primera hora de la tarde. El acto se demoró, iba a comenzar a las 6, comenzó pasada a las 7 de la tarde. Finalmente, el dato del día es que estuvo presente la vicepresidenta Cristina Fernández. Te digo que la militancia esperó otra cosa. ¿Por qué? Porque presuponían, se entusiasmaron cuando la vieron a Cristina Fernández sobre el escenario, que ella iba a hacer uso de la palabra. Y no fue así. Gustavo Menéndez, el intendente de esta localidad, el anfitrión de este acto, fue presentando a los candidatos, a Victoria Tolosa Paz. Después lo hizo con el gobernador Axel Kicillof, lo hizo con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, ingresó Cristina Fernández con una ovación por parte de la militancia y después lo hizo también el presidente de la Nación. Pero no habló Cristina en este acto. ¿Qué dijo el jefe de Estado? Utilizó papeles como ayuda a memoria, que él es la continuidad de Cristina. El que fue más efervescente en el acto fue el gobernador Axel Kicillof, quien dijo que después de antes de dos años de pandemia hubo 4 años de peste macrista. Es la frase más dura que hubo por parte de los oradores aquí, donde volvieron a ubicar la lógica que se vive en la actualidad como una situación compleja en lo económico a partir de los 4 años del macrismo. Por supuesto estuvo presente el tema de que en estos 2 años se invirtió en lo que tiene que ver con la salud, con el trabajo, la ciencia y la tecnología. Te cuento que de inmediato se retiraron aquí del predio. Había un banner preparado para que tanto los funcionarios como los dirigentes, como los legisladores pudieran hacer uso de la palabra, lo prepararon, pero el único que está hablando es Leandro Santoro, el candidato por la ciudad de Buenos Aires. No se acercó nadie más. No se acercó nadie más a hacer uso de la palabra, se fueron por una puerta lateral. Y te digo, el único que está haciendo declaraciones es Leandro Santoro por Capital, que eligió este escenario para reforzar un poco su candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Déjame preguntarle por algo que vos mencionabas, Cristian, a Rosario Ayerdi, la presencia de Cristina Fernández, que durante un momento fue debatido, si iba, si no iba, por razones médicas, si hablaba o no. Contame la trastienda de esto, Rosario. Sí, incluso Cristina Kirchner confirmó recién hoy su presencia en el acto. ¿Por qué fue Cristina Kirchner? Obviamente la provincia de Buenos Aires es su bastión, no quería dejarla anómala. Lo que piensa el kirchnerismo es que incluso los votos que sacaron en la provincia de Buenos Aires tienen mucho que ver con el voto duro, claro, con el voto del kirchnerismo. Era un gesto también a la militancia y un gesto de unidad. Esta foto de hoy, hablaban en el pase de que no estaban candidatos, que estaba solamente Tolosa Paz, tiene más que ver con el 15 de noviembre que con el cierre de campaña. ¿Por qué? Porque la idea es haber mostrado de vuelta unidos a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, a Alberto Fernández. Hay que ver qué es lo que pasa el domingo, pero el objetivo es justamente que lo que pasó el 12 de septiembre no se o el 13, 14, 15 de septiembre no se vuelva a repetir la próxima semana y volver a poder mostrar y a reconstruir esa unidad. Cristina Kirchner, después de este acto, igualmente vuelve al perfil bajo en las próximas semanas de gestión. Hay que ver si aparece. Dicen que va a estar seguramente en el búnker. Recordemos, el 12 de septiembre estuvieron todos, pero el único que habló
fue Alberto Fernández. Como no viaja a Río Gallegos, se espera que igualmente el domingo esté en el búnker de campaña, a pesar de que dicen que la derrota en la provincia de Buenos Aires, por más puntos o por menos, es un hecho. Contanos qué tono encontraste en cuanto a la emoción en la trastienda también, Cristian, de este acto. Vimos el acto público, vimos un discurso duro, esto corre por mi cuenta, duro de Axel Kicillof como para consolidar el voto duro. El presidente cayendo en los lugares comunes que venimos escuchando. ¿Qué notaste detrás del escenario en el acto, Cristian? Que todo el protagonismo se lo llevó Cristina Fernández, después de la histerectomía, que no estuvo presente en los últimos actos, ni tampoco de actividades en campaña. Cuando ella subió al escenario, comenzaron aquí la militancia a cantar Cristina Corazón, y claro, te repito, mucha gente se fue de mal humor, porque todos esperaban, después de haberlo escuchado a Sergio Massa, a Axel Kicillof, a Victoria Tolosa Paz, al propio presidente, que iba a ser el turno de Cristina Fernández, que ella iba a cerrar este acto y esta campaña. No fue así, estuvo todo el tiempo sentada, muy cerca en esta oportunidad de Victoria Tolosa Paz, sonriendo ambas durante todo el acto. El orador que más tiempo estuvo frente al micrófono fue el presidente de la Nación, haciendo un detalle de lo que fueron estos 2 años de pandemia, que le quedan todavía 2 años más por gobernar. El más efervescente fue Axel Kicillof. El que se mostró como en campaña fue Sergio Massa. Lo enfocaron y mucho a Máximo Kirchner, también a Martín Insaurralde, el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Es decir, se tomaron el trabajo de ir mostrando a Santiago Cafiero, también lo mostraron. Es decir, la transmisión oficial se fue tomando el trabajo de ir mostrando algunos rostros que estaban delante del escenario. Ya se retiraron todos los que participaron de manera ordenada, inclusive la militancia. Había comenzado bastante desordenado todo porque tuvieron que cortar algunos candados para que pudiera ingresar la militancia al parque, y después con el correr de las horas todo se fue acomodando, inclusive hasta el acto con la lista de oradores que se cumplió a rajatabla. Muy bien, Cristian, nos quedamos allí en Merlo. En cualquier momento volvemos. Otro de los temas también políticos, sabiendo que, como lo había anticipado Rosario Ayerdi, puede haber un documento. Tiene que ver con la nueva conducción colegiada de la Central General de Trabajadores, de la CGT. Está Pablo Layuz cubriéndolo. Hola, Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo están todos? Ahora ubicado frente a lo que es la CGT. El acto, ¿no?, se llevó a cabo en lo que es Costanera Norte, donde cerca de 1.800 personas estuvieron presentes, 1.600 y pico para poder votar, más del 90% apoyando la lista azul y blanca, que lleva a la cabeza a 3 dirigentes, ¿no? Y la presencia principalmente de Pablo Moyano, llevando a cabo este liderazgo, que no estuvo presente porque tenía una fiebre, se levantó mal, obviamente tuvo que hacerse lo hisopado, sí lo hizo por Zoom, y luego de la votación y luego de lo que bien decías, se emitió un comunicado, habló, ¿no?, ante los presentes, rescatando, digamos, esta unión de la CGT, ¿no?, a la hora de empezar a gobernarla a partir de ahora, durante 4 años más, remarcando lo que puede llegar a pasar el domingo y algo muy en claro, ¿no?, en todos los discursos, el tema de la reforma laboral o posible reforma laboral, y cuál va a ser la posición de la CGT, llevando a cabo el mensaje de que en ninguna ocasión la flexibilización laboral fue el resultado, digamos, para los trabajadores, y en su comunicado expresan, digamos, algunas de estas, emblemas, digamos, que llevaron adelante en cuanto fue todo este acto, donde se fueron realmente muy unidos, rescatando y resaltando que se trata del actual gobierno, de un gobierno peronista, al igual que la CGT. Haddad se lo vio realmente muy contento, se quedó hasta el final, fue el último en irse, se quedó con su familia. Y déjame repasar algunos de los puntos principales, Luis, que tienen que ver con el comunicado, que vos hacía mención, y dice, y habla, el trabajo registrado como instrumento de inclusión social, es uno de los principales puntos, el desarrollo con producción y ocupación, la promoción del hábitat para una vida digna, el diálogo social para una mayor legitimidad, y otro de los puntos también que se trató y fue importante para la CGT en cuanto a lo que se viene, la mayor inclusión de la mujer, ¿no?, a la hora de participar de cargos principales, ¿no?, dentro de la misma organización, y por qué no pensar de acá a 4 años dirigiendo, digamos, esta central obrera. Lo cierto es que todos tienen su mirada puesta en lo que vaya a pasar el domingo, cuál va a ser la posición de la CGT, de la posibilidad de que si en el Congreso entra un proyecto de reforma laboral, cuál va a ser la posición. Y reitero esto, y marcaron muy bien, la flexibilización laboral en ningún momento fue la solución para el país. Gracias, Pablo. Y allí se cumple un poco, Rosario, con la no llegada
de Antonio Caló, el hombre de la UOM, que se albertiza, ¿está bien digo que se albertiza más la CGT? Sí, se kirchneriza un poco menos y se corre para Alberto Fernández. Había estado la CGT en la semana con el presidente Alberto Fernández. Me parece que va a mostrar... Pablo Moyano dice, nosotros no vamos a responder a ningún gobierno, pero sin duda esta conducción tiene más que ver con darle el respaldo a Alberto Fernández que otra cosa. Además, recordemos que el 17 van a marchar en defensa del gobierno de Alberto Fernández el Día de la Militancia. Tercer punto que vamos a recorrer en esta noche y lamentablemente tiene que ver con un hecho policial que nos cuenta Marcelo Padovani. Hola Marcelo, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, esta estación de servicio fue protagonista de la banda de las Pirañas. La banda de las Pirañas era una banda, Luis, compuesta por 6 chicos. Y digo chicos porque ¿sabés cuánto tenía el líder de la banda? ¿Qué edad tenía el líder de la banda? 15 años. Claro. 15 años, un pibito de 15 años comandando una banda que robaba autos y después seguía robando. Ahí estamos viendo, perdón Marcelo la interrupción, cómo entraban estos chiquitos de 15 años. Fíjate el playero, cómo se escapa, uno de ellos cómo se escapa, y ahí se suben a un Audi claramente a robarlo, en ese creo que es un Audi, y se lo van a llevar subiendo estos chicos en esta operatoria que vos decías, Marcelo. Sí, ese es el primer robo, el que estás mostrando ahora al aire es el primero de los robos. Bueno, después se endulzaron un poco los chicos, siguieron robando, la policía los sigue, por supuesto, a partir de acá hay cámaras por todos lados, no solo en la estación de servicio, sino en la calle. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, donde tenés una cámara por metro cuadrado prácticamente. Bueno, los sigue la policía, una serie de allanamientos en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, y al líder, este chico líder de 15 años, lo detienen en La Boca, en el barrio de La Boca. Vos sabés que el reporte policial indica que la policía lo tuvo que proteger de su propia familia, este chico, porque la familia lo quería linchar prácticamente, porque estaban cansados ya de todos los allanamientos que habían tenido como consecuencia de sus actos delictivos. Claro. Pero robaron 2 veces esta estación de servicio, se llevan los autos y después empiezan el raid donde siguen con los actos delictivos. Robaron una casa de comidas rápidas aquí a 7 cuadras sobre la 9 de julio, después robaron un estacionamiento aquí muy cerquita, en Paseo Colón a 1100, porque esta parece que era la avenida preferida, porque venían de Avellaneda, bajaban en la Capital Federal aquí en Paseo Colón y empezaban el raid delictivo aquí por la zona de San Telmo. Y otro estacionamiento aquí muy cerquita también sobre la avenida de San Juan al 600. Son los golpes que habían dado estos chicos a los que se les secuestró armas, además, cuando la policía hace los allanamientos, y les secuestraron también 300.000 pesos en efectivo, en poder de un chico de 15 años. En este caso, la banda tenía entre 15 y 17 años, claro. 6 detenidos en total por estos robos tipo Piraña que, bueno, de los automovilistas también eran víctimas, Luis. Ahí estamos viendo el momento de la detención de ellos. Antes vimos que es muy impactante el miedo, obvio, el miedo lógico que tiene el encargado del lugar en donde se guarda el dinero, en esa estación de servicio, que hace claro gesto de decir, pasen, roben todo, pero no hagan nada. Y este es el allanamiento, Marcelo, que estamos viendo posterior para detener a estos menores. Lo identifican por la ropa, que recién veíamos con total claridad en las imágenes. 6 detenidos. Una gorra de Boca. La gorra de Boca, efectivamente, ahí lo estamos. 6 detenidos, 5 menores, Marcelo, ¿verdad? Sí, entre 15 y 17, todos menores. Entre 15 y 17 años, tengo entendido que son todos 6 menores, detenidos con esta... a partir de los allanamientos que hizo la policía. Vos sabés que además estaban armados. Aquí la policía ha secuestrado armas de fuego. Estos chicos salían con armas de fuego a hacer este tipo de atracos. Claro, felizmente digo no, pero digo, no les pusieron resistencia aquí en la estación de servicio. Andás a ver qué pasaba, Luis, si alguno de los muchachos se resistía y bueno, no los dejaba cometer este atraco que han cometido y que estamos viendo ahora al aire. Bueno, no pasó nada, felizmente no hubo heridos, pero bueno, da que pensar, ¿no? Chicos de 15 años saliendo a robar armados, roban autos y después siguen con su raíz delictivo por el resto de la ciudad, ¿no? Como te decía, aquí a pocas cuadras han robado 4 o 5 lugares y se han llevado, además de autos y camionetas, también dinero en efectivo, ¿no? Bueno, hay que decir, y es interesante que sumemos a Nacho Ortelli este tema, que técnicamente hoy estos menores de 16 años no se les aplica la ley penal en términos de los mayores, como sí a partir de los 16, con restricciones a partir de los 16, y sí pueden ponerse a disposición del juez de menores y dárseles medidas, lo que la vieja
jurisprudencia decía que son medidas que pueden ser incluso volver al domicilio a cargo de algún adulto. La intención es modificar la ley penal juvenil, Sí, ¿verdad? exactamente, Luis. Eso planteó hoy la portavoz Gabriela Cerruti cuando le consulté respecto a este debate de la edad de imputabilidad. Está en agenda respecto al tema de los crímenes, tanto el de Ramos Mejía, si bien no fue un menor, pero se puso nuevamente en agenda. La portavoz sorprendió, dijo que sí, que está en la agenda del gobierno, que la actual ley quedó vieja. Es un decreto ley de la dictadura, es de 1980, es la ley 22.278. Obviamente, como vos decís, fija restricciones respecto a los menores de 16. Hay un juez que puede tomar decisiones sobre un menor, deja una amplia discrecionalidad para ese juez. Absolutamente. Muchas veces esos jueces no fallan de manera objetiva o no fallan en torno a lo que tiene ese espíritu, el espíritu de esa ley, y le deja un amplio abanico de posibilidades a ese juez y no le deja ninguna responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere hacer el gobierno? El gobierno la quiere cambiar. Lo dijo Cerruti, no sirve porque no resuelve los problemas actuales y tampoco es justa y equitativa con los chicos. Es un buen punto el que plantea Cerruti. Ahora, fuimos a preguntar a ver si había un proyecto en análisis, porque recordemos, la última vez que se intentó hacerla, lo hizo el macrismo, lo presentaron en 2019, en un año electoral. Imagínate, Luis, por más de que tenía amplio consenso, había sido elaborado con amplio consenso, fijaba la edad de imputabilidad en 15 años, actualmente es 16, la bajaba un año, pero ¿qué pasaba? Esa ley le daba al Estado muchas obligaciones, más allá de poder imputar a los jóvenes, también al Estado le decía, bueno, un chico cuando no está en edad de imputabilidad, vos lo tenés que atender, vos tenés que enviarle un estudio socioambiental, lo tenés que atender con psicólogos, con médicos, lo tenés que sacar de esa situación de vulnerabilidad que lo lleva a delinquir. Era muchísimo más progresista que cualquier otra ley que el kirchnerismo intentó impulsar. De hecho, en 2009 el kirchnerismo impulsó una ley que tuvo media sanción. Eso fue lo más cercano a cambiar la ley penal juvenil de la dictadura que se estuvo. Quedó bloqueada en diputados. Sí, y lo último, Luis, tiene que ver con cuándo se va a tratar el proyecto. Bueno, no hay un proyecto, pero ¿qué me dice el Ministerio de Justicia? Donde nos den luz verde, nosotros en 10 minutos tenemos un proyecto porque ya sabemos qué ajustes le tenemos que hacer para que sea una muy buena ley. Así que están en la expectativa. ¿Qué va a pasar si en 2022 se va a poner sobre la agenda? Bueno, el gobierno tiene muchas otras prioridades. Ahora, recordemos, Marcelo, estamos en una estación de servicio en San Telmo, en las intersecciones de qué calles, por favor. Paseo Colón, entre Pasaje Yufrá, para que ustedes entiendan más, Independencia, a pocos metros, y esta es la calle Estados Unidos. Vamos en paseo, frente a la Facultad de Ingeniería, exactamente cruzando la placita, frente a la Facultad de Ingeniería. Luis, te quería aportar este dato que me acaban de mandar las fuentes policiales. Cinco antecedentes previos tenía este chico de 15 años. El primero de ellos, el 10 de diciembre del año pasado, el 10 de diciembre del año 2020. Robo a mano armada en la Comuna 4, 10 de diciembre del año 2020. 14 de enero del 2021, 11 de febrero del 2021, 24 de abril del 2021. Yo tengo todos los datos del chico, no lo vamos a dar, por supuesto, porque es menor de edad, pero este chico ya tenía 5 antecedentes de hechos delictivos. Y tiene que ver, Marcelo, con algo que explicaba recién Nacho. Los jueces de menores tienen una absoluta discreción, amplísima discreción, Martín, para aplicar medidas. Es que también cuando se discute la edad de inimputabilidad, da la sensación que la discusión queda en si un menor va a ir preso o no va a ir preso. Claro. Y es mucho más amplio. Yo coincido con lo que decía Nacho, que la ley que el proyecto de ley que había elaborado en la última etapa del gobierno de Macri era muy bueno porque establecía la obligación del Estado en atender al menor sin que esto necesariamente implique que quede detenido. De hecho, no quedaba detenido, pero no quedaba desamparado del Estado de lo que ocurre de comete un delito, como es inimputable, que siga su vida. Tenía obligaciones de estudiar, de tener un psicólogo, de seguir, digamos, de seguir un seguimiento. Está bien, yo lo entiendo, pero digo, acá Padovani está contando algo que es muy demostrativo. Sí. 5 antecedentes desde hace 11 meses. ¿Por qué no? Porque no tiene ningún amparo. El juez lo restituye a su hogar a cargo de un abuelo. Eso es todo lo que puede hacer. Y sigue su vida. Ahora, pero no entendés que es un disparate. Obvio que es un disparate. Por eso hay que cambiar la ley. Por eso me parece importante que el debate de la inimputabilidad se entienda que no queda solo en un chico de 14 años que comete un delito va a la cárcel. Ese no es creo que ese no tiene que ser el debate. En el caso de un delito grave, sí. En el caso de un delito grave,
delito de homicidio, violación y qué sé yo, si tiene 15 años, según el proyecto del gobierno anterior, iba preso. Ahora, si el chico te hurtaba un vaso de agua, la idea era que tuviera una reparación con la víctima, con vos, Luis, que tenías el vaso de agua, pero al mismo tiempo que sobre ese chico no se le arruinara la vida metiéndolo en un lugar porque saliera claro. Y cierro con esto. Sí. A estos chicos de 15 años que veíamos las imágenes, por las dudas, para repasar, no son. Reiteradamente, 5 veces, me parece que es algo más que la restitución al hogar, si es que lo hay, o la vuelta a donde sea, si es que no tiene hogar o nadie a cargo. Pero hoy vos no tenés una norma que te establezca que se tenga que actuar de otra manera. Claro, obviamente. Y de hecho, perdóname, lo que muchas veces pasa, y esto se ve en las estadísticas, es que tenés menores que comienzan cometiendo delitos chicos en el sentido de lo que hacen y de grandes terminan en grandes organizaciones o en delitos mucho más violentos. Marcelo, gracias desde allí de San Telmo con esta banda de... Dale. Gracias, muy amable. Tengo un datito. Sí. Dale. Un datito muy cortito, perdón. El de 17 años tenía 12 antecedentes. ¿Cuántos? Si mal no veo. Y empezó... 12. Y empezó a robar a los 13, porque el primer hecho que tengo acá es del año 2017. Claro. El que cayó con 17 años hoy empezó a robar hace 4 años, en el 2017. 12 antecedentes, empezó a los 13. Está clarísimo que el Estado nunca estuvo presente, pero tampoco no estuvo presente ni siquiera a la hora de proteger a las 12 familias víctimas de todos estos hechos. Alguna vez pensemos en esto, porque yo recién decía, el Estado se tiene que hacer cargo, la impresión de que la imputabilidad penal, el conocimiento del daño que estaban haciendo en estas imágenes que vimos, entrando a robar, no de alguna manera desesperada, sino con total convicción de lo que estaban haciendo, me parece que esa total convicción se debería condecir con la total convicción de la ley penal y aplicarle la ley penal del caso. Me parece que no hay demasiada vuelta sobre esta cuestión. Yo, la verdad, me pongo en el lugar primero de las víctimas, del señor dueño del Audi, a quien se lo va a acusar de que tiene de la abundancia, y no de este devaneo intelectual que estamos haciendo, que es lo que hace que este chico, insisto, tenga 12 antecedentes como el que estamos viendo. Bueno, Marcelo, volvemos enseguida. Buen trabajo allí, Dale, Luis, gracias, hasta luego. Vamos a hablar del otro de los temas, que es la inflación y qué es lo que está pasando con la economía. Por segundo día consecutivo, como en las viejas historias que había 3 funciones de teatro, lo tenemos al profe Juan Carlos de Pablo. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Tanto tiempo, mi querido Luis. Por suerte... Tenemos que darle un título al hecho de que el mismo día que salió precios al consumir en Argentina, salió en Estados Unidos. Vos sabés que en periodismo hay una afirmación que dice lo siguiente, dice... No es noticia que un perro muerda a un hombre, es noticia que un hombre muerda a un perro. Claro. Es decir, el 3,5 que salió acá en India era el esperado, tiene que ver con las estimaciones privadas. Alguien podría decir, ¿pero cómo? ¿No habían congelado? Sí, pero el congelamiento arrancó en el mejor de los casos recién el 20 de octubre, así que lo veremos en todo caso dentro de un mes. Ahora, en Estados Unidos... precio al consumidor salió 0,9. En los últimos 12 meses, 6,2. Precio mayorista en los últimos 12 meses, 12,5. Estos números para Argentina son celestiales. Para Estados Unidos son más que preocupantes. Y te doy un dato para combinar esto. Hace poquito se publicó la estimación del PBI de Estados Unidos, tercer trimestre contra el segundo. Le dio 0,5. La economía se estancó. Entonces, si vos tenés tasa de inflación con estancamiento, tenés una cosa que los argentinos sabemos un montón, se llama estanflación. Claro. No voy a hacer una teoría, pero lo que le diría a los americanos, no subestimen el problema, no subestimen el problema. Si a raíz de esto tienen que aumentar la tasa de interés, tienen que sacar el pie del acelerador, etcétera, etcétera, lo que tenemos que decir los argentinos es, ¿qué le vamos a hacer? No tenés que decir, me estás arruinando a mí, porque eso es argentinizar el análisis, que nunca toman ninguna decisión hasta que vuela todo por el aire. Repasame los datos porque me impactan realmente los datos de la inflación de Estados Unidos. Primero, inflación Estados Unidos es como una cosa increíble. Repasá lo que acaba de conocerse, profe. Hace 40 años, desde Volcker, que los americanos están acostumbrados a una tasa de inflación de, en el mejor, 2% por año. Ahora te canto. La inflación de octubre al consumidor fue 0,9%. Sobre todo por el tema de la energía. Acordate que en Estados Unidos no hay impuestos sobre la energía, sobre los combustibles, con lo cual aumentan, bajan, perfecto.
En los últimos 12 meses en Estados Unidos, los precios al consumidor aumentaron 6,2%. Impactante. Y los precios mayoristas, 12,5%. Da la impresión, por lo que uno ve, por la cosa que uno ve, que la salida de la pandemia en la economía de Estados Unidos como que resquebrajó muchas cosas. Entonces aparece un tipo que le falta el chip, el otro que no encuentra el container, el otro que el envase, que no se encuentra más. Si eso fuera así, entonces el problema es de naturaleza transitoria. Hay que chequearlo. Si fuera así, es de naturaleza transitoria, y dice, bueno, esto va a disminuir. Si tiene otro tipo de características, mejor que lo tomen en serio y empiecen a tomar medidas. Hablemos, la verdad que es impactante. Yo no viví nunca esto que vos estás diciendo, de escucharte o escuchar a tus colegas hablar de la inflación en Estados Unidos. Ahora, vengamos un segundo para este lado, en donde estoy seguro, mañana van a decir, ¿vieron que no es un problema argentino la inflación, que la tiene los Estados Unidos? No se quejen los periodistas como de Pablo o Novarecio diciendo que no hay plan antiinflacionario porque al mismísimo Biden le pasa. 3,5 es, ¿qué? Lo de siempre, sin plan y sin más que un parchecito. Con la implicancia de que en los últimos 12 meses, lo que para Estados Unidos es 6,2, para nosotros es 52. 52. ¿Entendés? Entonces, lo que digo es, mal de mucho remedio. Imagínate que alguien me dice, bueno, Estados Unidos también tiene inflación. Ah, gracias. Entonces voy a decir, gracias. No. Nosotros tenemos un problema. Que en alguna medida es de naturaleza diferente. Ellos no están distorsionando las tarifas, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tipo de ajuste que tienen que hacer es diferente del nuestro. Donde si vos quisieras hoy decir, vamos a hacer algo en materia de inflación, la primera cosa que tenés que hacer es poner en sintonía el tipo de cambio oficial, las tarifas, claro, etcétera, que es un laburo de ingeniería realmente fenomenal. De cualquier manera, no nos hagamos ilusiones. Acá la secuencia es: domingo votamos, esperamos los resultados, le damos el beneficio de la duda al oficialismo a ver cómo digiere el resultado y después estamos todos atentos a decir, bueno, muchachos, terminó la campaña, ahora empiecen a gestionar. Claro, el problema es que el beneficio de la duda serán 48, 72 horas, ponele más o menos, profe. No tenemos más remedio que aguantar, porque no depende, digamos, de nosotros. Está bien, pero digo, vos aguantás cuanto antes lo resuelvan mejor. ¿Cómo decís? Digo, vos aguantás, porque no tenemos más remedio, con una especie de espada de Damocles que se llama 202 ayer, hoy 206,50 y así sucesivamente. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. La espera no es gratis. Pero de ahí a decir, como la espera no es gratis, entonces tienen todo pensado. A mí me llama la atención toda la gente que está esperando que el 15 de noviembre el oficialismo salga con un plan y entonces, no sé, digo, perdón, si el 15 de noviembre van a salir con eso, ya hace varias semanas que están trabajando. No estoy en las reuniones, pero me da la impresión que no están trabajando. Ahora digo, ayer vos decías que daba la impresión que el salto del dólar podía haberse producido porque alguien que podía comprar oficialmente dólares no lo dejaron y se fue al blue. ¿Y hoy? Es lo mismo, porque vos te das cuenta que las modificaciones son infinitesimales. Es muy probable, que estoy conjeturando, es muy probable que esta modificación tenga mucho más que ver con algún gerente de alguna empresa que dice no quiero dólar, que de tu tía. Pero tu tía ya descontó lo que puede esperar para el 14 de noviembre, digamos así, después, y además mucho mango tampoco tiene, ¿entendés? Me parece, no, yo no leo 207 como decir la gente está descontando que vuela todo por el aire, porque vamos a decirlo de esta manera, claro, si la gente estuviera descontando que vuele todo por el aire, el número sería mucho mayor. Claro. Ahora digo, en esta espera que vos estás mencionando, que tenemos que hacer primero para ver ver el resultado, B, cómo se analiza, qué resulta de la elección, C, qué medidas se toman, hay un largo devenir, digamos, y la impresión que hay es que es imposible pensar en alguna toma de medidas si no sabés quién va a tomar esas medidas. Totalmente de acuerdo. Ahora, la secuencia es clarísima, mi querido Luis. La secuencia es, vamos a estar mirando al poder político. Esto va de la política a la economía. Vamos a ver el poder político. Vamos a ver si dicen nuevas caras, o sí, para ejemplificar, el señor Mansur dice, muchachos, terminó. Ahora, la campaña para 2023, aguanten un cachito, mientras tanto vamos a gestionar.
se pone los pantalones de jefe de gabinete y empieza a tomar decisiones. Veremos, una hipótesis, digo, tenemos que ver si eso va a ser, digamos así o no. Ahora, en el ámbito de la gestión es lo que debería ocurrir. Debería ocurrir también que nombre un ministro de Economía, que organice todo para decir, tenemos un problema de debilidad política, no le compliquemos encima la vida con unilateralidades económicas. Hoy ya sé que me va a decir que no importa, que no hay que es campaña, que no hay que darle demasiado bolilla. Pero hoy el presidente volvió con el tema de yo voy a hacer lo que me digan a ustedes, le decía a los asistentes al acto, y no lo que me diga el Fondo Monetario Internacional. Yo digo, ¿no es nafta más a la incertidumbre? ¿A vos te parece que la señora Georgieva le presta atención a ese tipo de cosas? La señora Georgieva tiene un gravísimo problema que es ¿qué hacemos con Argentina? Y está con ganas de sentarse con alguien para decir, ¿por qué no nos ponemos a hablar? Pero insisto, esto arranca con una peculiaridad, no hay nada normal, ni en el programa del 2018, ni en cómo se conversa, ni cómo se negocia, y la impresión que tengo es que las partes no tienen ningún apuro. Si las partes no tienen ningún apuro, a mí me sorprendería gratamente que vos rápidamente tuvieras un acuerdo. Pero digo, sí no hay un apuro, pero hay un deadline, hay una fecha que tiene 3, 4 meses para saber si no acordaste de dónde sacamos la plata que no tenemos para pagar los vencimientos. Es obvio que no vamos a sacarla con esfuerzo argentino, es obvio que no lo van a prestar. Y entonces la pregunta con los ojos del fondo es, ¿qué hacemos con estos tipos? El Fondo Monetario es una mutual, no nos pueden rajar, no pueden mandar la quinta flota, no pueden agarrar la fragata Libertad, no pueden, ¿entendés? Entonces, es una situación muy peculiar. La buena lectura de esto es, como fue peculiar, sentémonos con un café tranquilo, para decir, ¿qué hacemos? Fingimos. La mala lectura es lo que por ahora tenés públicamente, donde la burocracia del fondo exige un plan, claro. La campaña política dice, estoy hablando mal de tu mamá y la cosa sigue. Te despido con esto. Ayer, después de charlar con vos, me llamó, a ver, bueno, un integrante del Círculo Rojo, para decirlo fácil, así, pero alguien de los que corta el bacalao. Qué moderno, corta el bacalao, creo que se dijo en 1967 la última vez que se dijo. Pero bueno, de los que toma decisiones y pesa. Me dijo, una genialidad del profesor Juan Carlos de Pablo, decir que antes que un remes, Lenikov, hace falta un Lacunza, a los efectos de ir transitando estos 2 últimos años. ¿Lo dijiste por diagnóstico o porque tenés alguna info? No, info no tengo ninguna. Es simplemente, ojo, tengo una alta opinión de Remes y también de Lavagna, esa dupla fue muy importante, y también de Lacunza. Hay que entender como si fueran tipologías, roles, situaciones. Lo que vos tenés es un transcurrir el final, pero es un final de 2 años. Por eso te necesitas un ministro, pero que entienda cuál es la situación que tiene que enfrentar desde el punto de vista político del margen de maniobra. Bueno, terminemos con nuestro numerito, pero te voy a hacer mucho menos, con menos expectativa. ¿A cuánto cierra mañana el dólar? Con 38. Calculé los decimales. Los decimales con 38 y los números. 38. Y los enteros, el número entero, el de adelante, ¿cómo se llama el de adelante? Los decimales, los números enteros los estoy calculando. 38 los decimales. Te mando un abrazo como siempre. Dale. Te mando un abrazo, Luis, y a toda la barra, a toda la mesa esa. Muy Dale, bien. Un placer verte siempre, profe, realmente. Bueno, ya está sentado Diego Santilli, cerrando la campaña, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires de Juntos. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Siento un profundo asco que la oposición use la seguridad, dijo en campaña Gabriela Cerruti respecto a ustedes. Ustedes están utilizando el caso Ramos Mejía, Roberto Sabo, como una herramienta de campaña. De ninguna manera, Luis. Lo que uno trata de expresar es lo que ve todos los días. Y lo que ve en la provincia de Buenos Aires es que no hay decisión política de enfrentar a los delincuentes. Entonces no es ninguno de los casos dolorosos, tristísimos, insostenibles que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes qué es? Es la no decisión política. Es el no planificar, es el no ir a fondo, es el no permitirle a los argentinos y a los bonaerenses vivir en paz, ser libres. Y es muy triste lo que estamos viviendo, muy triste
¿Por qué no escuchan a los bonaerenses lo que le pasa? Cuando bajan del colectivo, vuelven a su casa, cuando trabajan detrás de las rejas los comercios y los narcos avanzan en los barrios. Esto hace rato que pasa. Pasa en este último año y medio, casi 2 años, donde dejaron de enfrentar a los delincuentes, donde dejaron de avanzar, donde le quitaron el respaldo a las fuerzas de seguridad, donde acompañaron o avalaron la liberación de los delincuentes. Digo, es un problema de los casos. Vas a ser diputado y va a estar, por lo menos ingresado al proyecto de Luis Petri de bajar la edad de la imputabilidad penal a 14 años. A 14 años, bien digo. ¿Qué pensás? Que hay que tener un régimen penal juvenil nuevo, distinto, que tiene que ver con un montón de situaciones. Además de que si un joven de 15 años mata a una persona, tiene que tener una consecuencia. Que no es la misma consecuencia que un mayor, pero es una consecuencia. Está bien de Facundo que... Entre tanto... Qué bueno. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Bien? Gracias por venir. Por favor, llegaste tarde, media falta, va a ser complicado. Porque viste que el PRO te pone sanción, en las reuniones de gabinete te ponía multa. ¿Sabés qué me pasó? ¿Qué? Me llamó un amigo con una emergencia médica y tuve que acompañarlo a la guardia. Le disculpamos la multa. Digo, escúchame, no lee lo diario, nada, no sabía mi amigo que... que estabas en alguna tarea distinta. Yo te decía, hay que crear un nuevo régimen penal juvenil o equiparar el régimen de adultos a partir de los 14 años. No hay que equiparar el régimen de adulto a partir de los 14 años. No. Un chico de 15 años que mata a una persona tiene que tener una consecuencia, pero no es el mismo régimen que para un mayor. Entonces hay que tener un régimen penal juvenil, donde a los 15 años, si cometés un asesinato, si cometés un delito de tal gravedad, tiene que tener una consecuencia. Son cosas distintas. Pero además, hay un montón de otras cosas que podés hacer. Por ejemplo, tuviste el caso del ciclista que fue asesinado en Retiro. Ese chico de 15 años había cometido 3 delitos a mano armada. Sin embargo, vos no podías tener registro de esa situación. No, claro. Sin embargo, vos no tenías un juez que trabaje en la minoridad y que le diga a este chico hay que socializarlo, hay que meterlo en una escuela, no tiene que seguir estando en ese domicilio donde termina cada vez peor. Y a la tercera vez cometió un asesinato. Pero vos podrías haber actuado antes. Eso es un régimen penal. Que empiece a juvenil, que empiece a mirar desde el inicio de los hechos delictivos, pero que evita que tenga un hecho mayor. Y si sucede ese hecho mayor, tiene una consecuencia. Estamos hablando, obviamente, a partir del caso de Ramos Mejía, Facundo, de lo que fue con Roberto Sau y demás, pero me parece que el tema de la seguridad es ¿qué? ¿Una expresión de la pobreza, de la exclusión, o es un fenómeno de habernos acostumbrado que quien comete una infracción a la ley penal no tiene sanción? Bueno, el tema de la seguridad en la Argentina es grave, todos vivimos con miedo. Lo hablábamos con Diego en estos días, que nos acostumbramos y nos habituamos a vivir con miedo en Argentina. Sí, claro. Es algo increíble. Y el problema de la seguridad tiene que ver con el problema argentino. Acá todo anda mal. La seguridad está mal, pero también la educación, la salud, el trabajo, la deuda, la falta de rumbo. O sea, ¿por qué la seguridad va a estar bien en la Argentina si todo el resto anda mal? Es el problema de un país que involuciona hace décadas. La Argentina no ha dejado de involucionar, es uno de los pocos países sin guerra interna. Siria involucionó, pero tuvo una guerra fenomenal con ISIS, etc. Pero Argentina es un país que decae en todos los índices sociales, educativos, económicos, de pobreza, de desigualdad. Entonces, ¿por qué vamos a tener una seguridad que sea como en Europa si todo lo demás anda mal? La seguridad tiene que ver con el desastre que hemos convertido en este país. Un país que hace unas décadas era un faro en América Latina en muchos aspectos, hoy mira a los vecinos con envidia en muchos aspectos. ¿Qué visión ves de lo que algunos dicen, Diego, el 15 de noviembre es la necesidad de un acuerdo nacional frente a 50% de inflación, la pobreza, la pérdida de la educación? Facundo muchas veces dijo, no mensuramos lo que ha significado un año de escuela cerrado. ¿Hay posibilidad de un acuerdo con este gobierno? Voy a tomar las palabras de Facundo. Primero tenés que saber con quién vas a tener un acuerdo. ¿Quién conduce ese acuerdo? ¿Quién conduce? Hasta ahora, el presidente dice una cosa, el vicepresidente dice otra cosa, el gobierno, el jefe de gabinete y el ministro de Economía dice una cosa, que es, intenta tener un acuerdo de la deuda, viene el presidente del bloque y el resto de los funcionarios diciendo no se paga la deuda, entonces ¿con quién acordás?
Segundo, ¿sobre qué temas? Que es lo que planteaba, digo, estoy repitiendo lo textual a Facundo. ¿Con qué temas? ¿Son los temas de la sociedad? ¿Son los temas de la generación de trabajo? ¿Son los temas de la educación, que es el único mecanismo que tenemos para salir adelante como sociedad? ¿Son los temas de la seguridad? Que es verdad, como te lo decía recién Facundo, que es verdad que es una integralidad. Estamos mal en todos los andariveles. Pero no por eso no vas a reformar el Código Penal, que está en el Congreso, hace varios años. Sí, claro. ¿Por qué no lo votan? ¿Por qué no hubo reforma del Código Procesal Penal? ¿Por qué no hacemos que los delincuentes de delitos violentos no entren por una puerta y salgan por la otra? ¿Por qué no le quitamos discrecionalidad a la justicia? Que te lo está pidiendo la justicia en algunos sectores. Para evitar los extremos, para definir exactamente. Entonces digo, ¿sabes cuántos artículos tiene el Código Penal actual? 215, ¿no? 315. 315. ¿Sabes cuánto tiene el nuevo que está trabajado? 540. Hay una distancia enorme de lo que trabajó la justicia muchos años. ¿Por qué no lo llevan adelante? Pero déjame preguntarle, porque decías, ¿quién conduce este país hoy? La única certeza que hay es que la oposición es una oposición responsable, que no va a empujar a un gobierno al caos como nos han empujado a nosotros en el pasado. Después no hay certezas. Vos fijate el dólar. ¿Eso qué significa? La falta de confianza. El problema económico argentino, que hoy todos sufrimos, tiene que ver, lo hablamos acá muchas veces, con la falta de confianza, con la falta de productividad, con la falta de política de Estado, lo que decía Diego recién, no hay un rumbo. Hoy no tenemos la certeza de quién gobierna, de quién lidera. Es gravísimo. O sea, en un Vos país sos uno de los periodistas más informados de la Argentina. ¿Quién lidera? No es muy difícil. Yo creo que claramente el liderazgo, la capacidad de liderazgo la tiene Cristina Fernández de Kirchner, pero como no se va a hacer cargo de una eventual derrota, se repliega frente a esta situación. Es la impresión que uno tiene. Bueno, entonces la única certeza que hay es que hay una oposición, esto no es menor, que haya una oposición unida, responsable, democrática, que no quiera empujar al caos o al abismo a ningún gobierno. Después no hay certezas. Y no depende de nosotros, coincido con Diego. Depende de que el gobierno diga, vamos para este rumbo, y la oposición verá. O veremos, si el rumbo es Formosa, no lo quiero. Yo estuve el domingo en Formosa y quiero denunciar al gobernador Infran. Vino a saludarme una persona entrañable, Gustavo Mesa, que trabaja hace 23 años en el Hospital Central. El hijo hace 3 que trabajaba. Publicó el padre la foto en las redes y al hijo lo echaron porque se junta con la contra. Ese modelo no lo queremos. Si el gobierno propone otro modelo, nos dice con quién hay que hablar, o la sociedad tiene confianza y nosotros tenemos confianza, veremos, pero el rol es del gobierno, no de la oposición. La señal que le dio el 12 de septiembre las urnas al gobierno fue claro. El gobierno tiene que hacerse cargo hasta el 23. Y hay una oposición responsable que va a acompañar, pero va a acompañar el proceso democrático, obviamente, pero no sabemos qué discutir. Ahora, cuando Facundo dice va a acompañar el proceso democrático, no se te escapa una discusión que teníamos ayer con Rosario, ayer sobre este tema. Yo comparto la posición tuya, creo que el peronismo fuera del poder es mucho menos tolerante a las instituciones que la oposición. Es decir, el peronismo ha empujado a que se fueran, para usar tu verbo, a muchísimos gobiernos. Quiero reinterrumpirte porque con Diego hemos visto algo y él que tiene un ADN peronista, yo vengo de radicalismo, aunque él esté en el PRO, vos corregime, pero se ha fracturado. Hemos visto recorriendo los lugares más vulnerables que estaban identificados con el peronismo, con el Frente de Todos, hay una ruptura ahí. Quizás lo refleja o no la elección, pero hay una ruptura. Entonces estamos frente a un peronismo que no representa la movilidad social, el trabajo, la educación, la salud pública. Estamos a un peronismo casi que parece un grupo de privilegiados. Se ha quebrado, hemos visto en la campaña, vos corregime, o hay un quiebre. No hay mejor, creo que nosotros dos tenemos el mejor focus group que hay en la Argentina, porque hace meses que estamos profundamente dando vuelta. Se ha quebrado, los sectores populares ya no responden linealmente al peronismo al Frente de Todos. Déjame preguntártelo con todas las letras. Las versiones que aparecen de se repite cuanto menos el escenario del 12 de septiembre, esto puede generar que haya un vacío de poder, asamblea legislativa y elegir a... ¿Qué opinión te merece eso? ¿Pero por qué puede pasar algo así? Yo lo pongo de otra manera. Hasta acá, ¿qué tuvimos?
Hasta acá tuvimos un gobierno con mayorías, que impuso, que intentó sacar leyes que solo privilegiaban a los políticos. No intentó modificar al procurador, intentó hacer un montón de situaciones solo para la política que gobierna. ¿Qué va a pasar si no tienen mayoría? ¿Qué va a pasar si están los 5 senadores? ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos un diputado más que nos permite ser la primera minoría del Parlamento? Va a pasar lo que dijo Facundo. Vamos a tener una oposición responsable, racional y firme, unida. Y eso por ahí te genera que podamos discutir los temas de la gente. Chicos, nosotros no estamos pidiendo cosas muy complicadas. Estamos pidiendo... ¿Qué le dijo la sociedad el 12 de septiembre al gobierno? Queremos trabajar. ¿Qué le respondió el gobierno? El plan platita, tratando de comprar la dignidad. ¿Qué le dijimos? ¿Qué le dijo la sociedad? Le dijo, nos están matando por un par de zapatillas. Hagan algo. Vino un ministro de seguridad y dijo, uno interpreta, como esto pasa en todo el mundo no vamos a hacer nada. Pero no es así. La gente sufre, la gente tiene miedo, la gente quiere, los chicos quieren volver a la escuela. Sí, ¿Qué va a pasar con los 500.000 pibes que abandonaron la escuela? ¿Qué nos respondieron con viajes de egresados? Entonces no podemos seguir de esta manera. No podemos seguir de esta manera. La sociedad le pidió un rumbo. ¿Sabes qué le pidió? Un plan económico. Decime hacia dónde vamos. Entonces vos ves, inflación galopante, pobreza 40%, indigencia 11%, dólar 200 pesos. Digo, no hay confianza. Entonces lo que hay que recrear es la confianza. Para recrear la confianza, de este lado hay una sola certeza. Lo que dijo recién Facundo, hay una oposición unida, firme, racional y responsable, que no va a empujar a ningún gobierno. Sí, Nacho, sí. Abro la mesa, por Sí. supuesto. Yo te quería consultar justamente por esto, Diego, la oposición unida hasta el 15 de noviembre. A partir del 15 de noviembre se abre un periodo en el que cada integrante de Juntos por el Cambio va a tener una aspiración presidencial. De hecho, bueno, el propio Facundo, después de la elección que hizo en provincia, tiene su aspiración. En el PRO también Horacio Rodríguez Larreta tiene su aspiración. ¿Cómo van a hacer para convivir sin rupturas? Mira, esa pregunta la venimos respondiendo hace 6 años. Cuando en el 2015 se unió el gobierno, creo que se van a romper, que duran un año, que duran un mes, 2 meses. Cuando terminó el gobierno se parten. Seguimos. ¿Sabes qué es lo más importante? Primero, hablar del 23 me parece un poco lejos. Pero para mí es muy importante que haya personas como Facundo Manes que tienen todas las cualidades y todas las capacidades. Y para mí es importante que haya un tipo como Horacio que quiere. Para mí es importante que muchos quieran. Ahora, la Argentina está viviendo problemas gravísimos ahora, muy fuertes, para estar discutiendo el 23. Y la única manera de saldarlo, ¿sabes cómo es? ¿Cómo hicimos el señor y el que les habla? Compitiendo, trabajando juntos. No hay vencedores ni vencidos. Caminamos la provincia entera, le pusimos el cuerpo juntos, estuvimos al lado del que más lo necesita, estuvimos en lugares donde tal vez juntos nunca había llegado. Nos fuimos a lugares más profundos, donde era tal vez territorio propio del kirchnerismo, del peronismo, y estuvimos allí hablando con la gente, acompañando, entendiendo sus problemas y planteándole soluciones. Yo creo que es la mejor manera. No van a discutir más en campaña. A nosotros no nos habrá visto discutir, nosotros estamos trabajando. Lo que sí puede haber es aspiraciones, bueno, son lógicas. Yo creo que esas aspiraciones hay que dejarlas para más adelante. Hoy la Argentina está viviendo momentos muy, muy críticos. Y la única manera que tiene la oposición en esta diversidad, porque ahí sí es importante, tenemos los mismos valores y somos diversos a la hora de pensar. En el 23 habrá una competencia y eso será en el 23. ¿Sabes lo que falta para el 23? Un año en la Argentina, una semana en nuestro país, un mes en nuestro país, es muchísimo. Sí, Rosario. Sí. ¿Ven que quedó activa la memoria de los bonaerenses en las recorridas, sobre todo con lo que fue la gestión de Macri, porque hablaban de que los sectores populares no acompañaban quizás en esta elección al kirchnerismo, tampoco los acompañaron en 2015 porque si no Macri no hubiese ganado, pero tampoco ustedes pudieron aumentar la cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires? Diego decía 3 índices, inflación, dólar, pobreza, con los 3 Mauricio Macri se fue del gobierno y creo que perdió por eso. ¿Está activa la memoria y por eso no pueden ustedes superar la cantidad de votos? Bueno, no, por favor. Yo quiero repasar. En marzo, vamos a volver en nuestra memoria a marzo. Todo el mundo daba por sentado un triunfo del oficialismo. Nosotros
dimos el 11 de septiembre. El 11, exactamente. Sí, claro. Bueno, a las 9:30 de la noche. La noche de la elección. Tenés razón. ¿Cuál fue la dinámica creo que estamos de acuerdo que explica que nos hayamos impuesto? Que fuimos unas PASO con diferentes identidades, como bien dice Diego, de acuerdo en el trazado grueso de país. No queremos alianzas con Venezuela o Nicaragua, queremos alianza con el mundo desarrollado, con el mundo que invierte en la educación, en la ciencia, en la tecnología. El trazado grueso del país estábamos de acuerdo. Teníamos diferentes historias, identidades, y una cosa, volviendo a la pregunta de Nacho, que tiene que ver con la tuya, Rosario, es que creo que vamos a tener que acostumbrarlo a un hecho nuevo en la política argentina, es que hay una coalición que ya no es de un solo color. Una coalición, ustedes habrán visto la serie Borgen de Europa, sí, claro. Las coaliciones son diferentes partidos con diferentes identidades que se unen para un trazado grueso del país. Entonces me parece que acá sí cambió la dinámica y gracias a esta PASO que hicimos con Diego, mucha gente desencantada con Cambiemos nos volvió a apoyar, mucha gente que nunca había votado a Cambiemos nos votó, se consolidó el voto de Cambiemos y creo que se hizo una elección que nadie esperaba. Yo creo que ese es el camino, ampliar, ensanchar la coalición. Lo dije en el acto de Ferro, hace unas semanas el radicalismo hizo un acto conmemorando un famoso evento de Alfonsín en Ferro y yo ahí mismo a los radicales le dije, hay que construir puentes, no muros, hay que hablarle a la sociedad. Parte de que estuvimos fuera del poder mucho tiempo es que la sociedad cambió y nosotros no. Así que creo que el futuro de la coalición debe ser más de lo que hicimos nosotros, expandir, buscar nuevos espacios. Si nos cerramos, se va a perder. ¿Hay un límite, digamos, para poner nombre y apellido? ¿Esperes un límite, por ejemplo, en esta expansión de la coalición? Mira, a mí no me gusta ponerle nombre y apellido. Me gusta pensar un poco más arriba. Ejemplo, cuando hace 2 semanas se discutía con quién se va a discutir un acuerdo, digo, con el Parlamento. Mucho más importante. Discutir con los representantes de los partidos, que le da un volumen distinto a la discusión que discutir nombres y apellidos. Y yo quiero agregar algo. A mí me parece que la sociedad y la provincia de Buenos Aires quieren mirar el presente y el futuro. Está cansada de discutir para atrás, ¿eh? Si en el 73, si en el 83, si en el 93, si en el 2003, si en el 2017. La sociedad dice, che, ¿qué vamos a hacer con la educación? Que es la única manera en la que podemos salir adelante como sociedad, como país. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? La Argentina tiene 28 millones de argentinos con posibilidad de tener trabajo. Menos de la mitad lo tienen, Luis. Y te voy a dar el peor número de todos. Solo 5.800.000 argentinos de 28 tienen trabajo formal en el sector privado. No hay forma de salir adelante. Entonces, ¿qué te está pidiendo el bonaerense en cada uno de los recorridos que vamos? Facundo, ¿cómo hacemos para que los chicos aprendan más y que tengan más laburo? ¿Cómo hacemos para tener trabajo? ¿Cómo hacemos para vivir en paz? Para no tener miedo que cuando baja el sol tenemos que encerrarnos en nuestras casas. Porque esto es lo que te dice la gente. Y nosotros estamos discutiendo, mirá, si... No, la gente dice, miremos hoy y mañana. ¿Qué vamos a hacer hoy y mañana? Y también una cosa, no hay soluciones mágicas. No es, terminó la elección mañana, todo cambió. No, no cambia todo. Es un largo camino de esfuerzo, de trabajo. Pero digo, pero para ponerlo también, pregunta concretamente, no por el nombre y apellido, los libertarios, los que se definen como liberales, ¿ingresan en la posibilidad de juntos? Bueno, yo voy a responder por mi parte. Esta es una coalición. Quizás Diego tiene otra opinión. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto, que quizás él disienta conmigo. Nadie nos escribe los discursos. Esto es algo nuevo en la Argentina que parece obvio. Que yo decir lo que opino yo y el espacio que... Yo creo que no se puede construir la Argentina que viene con los extremos. Porque acá el fenómeno que hemos visto nosotros es que el kirchnerismo ha sido un espacio dominante en la historia reciente argentina, 16 años gobernando, y se ha generado mucho antikirchnerismo. Y entramos en una grieta que lo hablamos siempre, nos embrutece, nos empobrece. Yo creo que es como decía Marshall, hay que salir por arriba. Porque creo que la Argentina, mirá lo que voy a decir, con todo el dolor económico, la falta de trabajo, voy a decir algo riesgoso, pero lo voy a decir, no vine acá a hablar otra cosa que expresar mis convicciones. A la Argentina se necesita inspirarla. Es como un paciente que está totalmente deprimido.
con una terapia solo no lo vas a modificar. Tenés que zamarrearlo, invitarlo a viajar, a tener experiencia con amigos. La Argentina necesita ser inspirada. Y esa inspiración para mí viene con una nueva mayoría, como fue la reconstrucción democrática en el 83, donde no lo representó el radicalismo, excedió a Alfonsín. Fue millones de argentinos que quisieron entrar en la democracia. Si millones de argentinos no quieren entrar en la modernidad, en el progreso, que como dice Diego, va a tardar tiempo, no lo vamos a hacer. Y eso no lo vamos a hacer de los extremos. Pero, bueno, eso no se puede hacer, en mi opinión. Pero lo dejo a Diego, que pertenece a otro espacio en la coalición. ¿Los libertarios son uno de esos extremos? Y son extremos, claramente. Ok. Yo lo que digo es que vos siempre tenés que sumar. Pero sumar en valores. Lo que vos no podés es romper el valor de tu coalición, hacia dónde querés ir. Pero yo creo que hay que sumar, hay que ver. Vamos a ver salido la elección, cuáles son los valores que expresamos cada uno y vamos bien. Sí, Martín. El diálogo entre el gobierno y la oposición hoy parece absolutamente roto. Si ustedes repiten los resultados de las PASO, inclusive si les va mejor, van a estar muy justos en los números con el oficialismo en la Cámara de Diputados y eso los va a obligar necesariamente a un diálogo. ¿Creen que ese diálogo en el contexto nacional se puede dar o vamos a una Cámara de Diputados totalmente rota? ¿Querés responder vos o respondo yo? Vos. Voy yo. ¿Sabés qué creo yo? Que todo lo que vimos hasta ahora, como le decía Luis, fue por mayoría. Y cuando hay mayoría, lo que hizo el gobierno es imponer, es atropellar. Sin la mayoría puede ser que se siente a discutir. Y entonces ahí puede haber una concordia que tiene que ver con qué tema vamos a tocar. Y entonces a nosotros nos van a encontrar, como oposición, en el Parlamento, si vamos a discutir los temas de cómo generamos trabajo, y bueno, nos van a encontrar discutiendo. Si nos vamos a sentar a discutir cómo hacemos para que la gente pueda vivir un poco más en paz, y que es un proceso, un camino, nos vamos a sentar. Si nos encuentran discutiendo cómo vamos a hacer para que los chicos vuelvan a la escuela, que tengan futuro, que tengan una mejor educación, y claro que nos van a encontrar todos los temas de la gente, nosotros nos vamos a sentar a discutir. Me quedé pensando en algo que decía y que me parece interesante de Facundo, ¿no? Que es el disenso interno marcado, perimetrado por valores. Por el trazado grueso del país. Fantástico. ¿Qué instrumento de resolución de los conflictos internos tienen? Quiero decir, si sobre el proyecto X hay posiciones encontradas, ¿es votar distinto? Manes y Santilli, ¿es someterse a lo que diga la mayoría? ¿Cómo van a resolver un conflicto? ¿Dar libertad de conciencia? ¿Qué van a hacer? Te voy a responder en mi caso. Yo tengo una visión de país que la he escrito en libros, que es la Argentina del conocimiento. Yo creo que Argentina, si no cambia la matriz productiva, si no exporta mucho más valor agregado en todo lo que hace, sí, vamos a seguir administrando pobreza, por más que sea presidente, que resucite Churchill y que venga acá, en 2 años no puede caminar por la calle. Porque con lo que producimos no podemos darle bienestar a 45 millones, por más que venga Obama, Kennedy. Entonces, acá tenemos que hacer una revolución que le llamamos del conocimiento, donde hay que exportar mucho más valor agregado. El campo es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. El campo en las últimas décadas invirtió en genética, en innovación, en organización, en tecnología, y hoy el campo exporta mucho más de lo que hubiese hecho si no hacía lo que hizo. Eso se puede hacer aún más en el campo si un gobierno lo ayuda, no le pone el freno de mano, con biotecnología, bioeconomía. Sí. La industria lo mismo, los servicios. Toda la Argentina exportando más valor agregado porque el mundo cambió y la economía es el conocimiento. Eso significa un país abierto al mundo, no cerrado como ahora, instituciones fuertes, transparentes, no influidas por el poder político, significa un pueblo nutrido, educado, porque la fuerza laboral que se necesita en el siglo XXI tiene que ver más con lo mental que con lo manual. En ese país yo voy a votar todas las leyes que estén a favor de ese proyecto, de esa visión. No importa de qué partido sea. En ese aspecto yo voy a actuar así, porque yo vine acá a no traicionar mis convicciones. Lo veo sentir a Santilli, pero digo, proyecto concreto de apoyo a la renegociación, pero de apoyo a la renegociación a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El PRO piensa que sí, el radicalismo piensa que no. ¿Cómo dirimen? ¿Votan por separado? ¿Se someten a una convención de Juntos y votan segundo la mayoría? ¿Dan libertad de conciencia? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo hemos funcionado? Nosotros venimos funcionando hace 6 años de la misma manera. Luis, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO vienen trabajando hace 6 años. Convenime que el radicalismo quedó sometido a la voluntad del PRO. O sea, no es que fue una... Pero te hago una pregunta, hace 2 años que estamos en la oposición. ¿Está sometido a la voluntad del PRO? ¿O el radicalismo...? Ya no, digamos, yo creo que el radicalismo se puso de pie y va a querer liderar la coalición. Estamos acá para liderar la coalición. Depende y tiene todo el derecho. Y tiene todo el derecho. Qué linda interna esta.
Tiene todo el derecho. Pero ¿por qué no? Lo que yo te quiero decir... Pero yo creo que el que se puso de pie el radicalismo, que se haya puesto de pie el radicalismo, es muy importante para el país. Pero claro, obviamente. No es solamente para el partido... Pero, pero a mí me parece bárbaro y me parece que una coalición multicolor de distintos pensamientos es lo que pasa en el planeta. O sea, no es que estamos descubriendo la pólvora. Pero mi pregunta es, la coalición que acaba de terminar de Angela Merkel, cada vez que tuvo una discusión se sometían a una reunión y votaban, y en los temas centrales los diputados votaban en bloque para ese lado. ¿Van a hacer algo así? Y lo venimos haciendo. Nosotros nos opusimos. No, pero no me hagas así porque te digo... Preguntar a los radicales. Nosotros nos opusimos a la reforma... Mirá qué lindo si les armo una interna acá. Pero Luis, nosotros nos opusimos a la reforma del procurador. Fuimos juntos. Bueno, sí, impedimos el avasallamiento sobre la justicia. Nosotros le impedimos un montón de atropellos y trabajamos en conjunto. Después hay también visiones. Pero hay que muchas veces Morales votó o acompañó los proyectos del gobierno, por ejemplo, los legisladores de gobernadores radicales. Sí. Está bien, pero vamos a un poquito a abstraernos del detalle y vamos a mirar el panorama que yo humildemente veo. Estamos hablando, o por lo menos yo me hago cargo de lo que dije, que estamos viendo una experiencia que no es menor, porque la pandemia también influye, una pandemia y el mal manejo de la pandemia no es un tema menor. A veces el periodismo, los ciudadanos, los analistas, no le damos tanto valor a una pandemia. Una pandemia cambia siempre todo. Para siempre. Si uno ve la historia de la humanidad, cada pandemia cambió la mentalidad de la época, así que esta nos va a cambiar. Y en eso vemos esta fractura que estamos hablando de los sectores populares con la representatividad del kirchnerismo o del peronismo. Lo estamos viendo. Por ahí se manifiesta más o menos el próximo domingo, pero esto es un fenómeno que lo vemos y que quizás tarda más o menos en demostrarse en las urnas. Para mí, lo que viene en la Argentina es un desencanto con este sector del peronismo, del kirchnerismo, y el que construya una alianza de centro popular que convoque desde el centro va a tener grandes chances de imponerse en lo que viene, porque es lo que necesita la sociedad además. Yo voy a luchar por eso con mucha gente de nuestro espacio, porque creo que la Argentina necesita una convocatoria desde el centro. Yo decía antes que venimos en una dinámica kirchnerismo-antikirchnerismo que nos hizo mucho mal. Entonces, bueno, yo te digo por qué vamos a luchar. Está claro. Ahora, después para cada ley y demás, vamos a defender los intereses de la nación, de la Argentina. Pero hay dos discusiones. Una es política, del escenario político, y otra es de cada ley que tienen que ver, en mi caso, y yo no dudo que en el caso de Diego y de los colegas que nos van a acompañar, de discutir qué beneficia al país, no a un partido político o a un interés sectorial. Sí. Coincido. Coincidís. ¿Es buen candidato presidente, Manes? No me preguntes eso pero porque no lo puedo no me falta. Es un atentado a la libertad de prensa. A mí me parece... ¿Es un buen candidato a presidente? Déjame decirte algo. Nos hicimos amigos en la campaña. Sí, por supuesto. No eran amigos. No éramos amigos, pero la verdad que yo valoro en él su calidez, fue muy, muy agradable, y también su capacidad política, porque permite la disidencia, y yo también permito la disidencia. Yo vengo de la ciencia, donde la ciencia, en un Ateneo, todo el mundo opina diferente, estamos acostumbrados. A veces parece que la política, donde debe haber más debate, no estamos acostumbrados. Me encantó el Ateneo. Yo te lo voy a responder de esta manera. Para mí es un tipo importantísimo en el futuro de la Argentina. Lo que a mí me cuesta y no me gusta hablar es de la candidatura a presidente del 23, no por Facundo. Te lo diría por Facundo, por Horacio. No, pero lo digo porque también puede ser candidato a presidente, Colo. Pero, ¿es buen candidato a gobernador? No. ¿Es buen candidato a gobernador? Es buen candidato a todo el Colo. Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Es muy grave el momento que estamos viviendo en el país. Y estamos discutiendo una presidencial sin haber terminado una de medio término. No, pero no te estoy discutiendo la presidencial. Entonces, pero yo creo que alguien... Pero acá te voy a decir, Luis, una cosa. Acá en la Argentina debe ser el país con más candidatos a presidente per cápita. Todo el mundo quiere ser presidente. Y después los presidentes no pueden caminar por la calle. Claro. Acá necesitamos más que un candidato a presidente. Necesitamos una generación que quiera cambiar el rumbo decadente de la Argentina. Y ahí estamos todos. Para mí lo más importante... Mira, déjame decir... Facundo también quiere ser candidato a presidente. Sí. Pero a mí me parece legítimo y está bueno que 2 años antes de la elección digan, miren, yo tengo un proyecto, porque no es que no se arman 15 minutos, pero sabiendo la gravedad. Pero no terminó el domingo, Luis. No terminó el domingo. Y estamos viendo... Yo lo que te quiero decir es... Él dio el paso. Facundo dio el paso. Mirá cómo le afanaste el eslogan. No le parece. Te digo lo que él hizo. Él dio el paso. Se comprometió, se metió. Caminó cada rincón de la provincia de Buenos Aires. También caminó el país, porque aprovechó también para acompañar a muchos dirigentes. Puso el cuerpo. Levantó un partido de la mano de los gobernadores, que
vale mucho en nuestro país. Es un partido centenario importantísimo. Nosotros hicimos nuestro trabajo, con Horacio, el que te habla, nosotros hicimos nuestro trabajo. ¿Sabes qué es lo importante? Tener gente que sume y que de aquí en adelante podamos conseguir creciendo y ampliando nuestro espacio. Ahora, hablar del 23, a mí me cuesta mucho. Yo no puedo personalmente ni hablar de gobernador ni de presidente. ¿Sabes por qué? Es muy fuerte lo que nos está pasando como país. Es muy duro, es muy triste ver cuando matan a la gente, es muy triste en cada... Pero Facundo, contale cómo nos habló en Escobar la señora que nos gritaba del kiosco. Dos cosas. Una mujer dice, Diego, Facundo, vengan. Dice, detrás de una reja. Tengo que atender el kiosco detrás de una reja. Y cuando baja el sol, acuérdate lo que te dice, cuando baja el sol, nos tenemos que guardar adentro porque nos roban. Tenemos miedo en nuestras casas. Entonces nosotros estamos... Este es el problema que tenemos, el de la educación, el del conocimiento que plantea Facundo. Entonces la única manera de salir adelante es de ahí. Sin duda. Pero por eso digo, ¿buen candidato a presidente? Pero, vuelvo a decir, la Argentina, y esto aprovecho que estamos cerrando la campaña acá, me parece. Estamos cerrando la nota también, sí. Ah, bueno. La Argentina necesita ser inspirada hacia la modernidad. La pandemia nos va a cambiar. Podemos salir peores o mejores, depende de nosotros. Es momento para involucrarnos todos, desde cada lugar, desde el lugar que cada uno considere conveniente. Pero si no nos involucramos todos y luchamos por un propósito común, este país puede generar, lamentablemente, con esta matriz productiva, este sistema corrupto generalizado, la falta de instituciones transparentes, sólidas, 70% de pobreza en unos años. Entonces, me parece que es la lucha de nuestras vidas, tenemos que estar a la altura y empujar entre todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Nos estamos viendo. ¿Hacia dónde va la estrategia del Frente de Todos, Rosario? Bueno, revertir, empatar y tratar de sacarle el segundo lugar a Juntos por el Cambio en algunas provincias. Provincializó obviamente la campaña porque tiene que ver con los resultados que puede esperar este domingo. La Pampa, Tierra del Fuego y Chaco busca revertir el resultado. En La Pampa perdió por 10 puntos, o sea, importante la cantidad de votos que perdió, pero en realidad, ¿qué pasó? Juntos por el Cambio llevó 5 candidatos, es decir que el desafío de Juntos por el Cambio es sostener esos votos. Bueno, dicen que en La Pampa puede ser uno de los que puede revertir, ¿por qué? Sobre todo también porque se está pensando en el Senado, en la elección de La Pampa. En Chaco perdió por 9 puntos, ahí está toda la maquinaria electoral peronista la vamos a ver de vuelta en este domingo para ver si también se puede revertir en Chaco. Y en Tierra del Fuego sacó Juntos por el Cambio 36, en Tierra del Fuego 36 puntos contra 32, pero 5 listas también tuvo Juntos por el Cambio, es decir, que puede ser otra de las provincias que pueda revertir. ¿En dónde busca arrebatarle el segundo lugar? Porque claro, las fuerzas provinciales quedaron primeras en Río Negro y en Neuquén. Quiere arrebatarles el segundo lugar a Juntos por el Cambio y puede hacerlo porque está a 2 o 3 puntos. Y obviamente la perla es la provincia de Buenos Aires, que es lo que puede llegar a pasar en el territorio bonaerense. Hoy te firman si sacan un empate técnico. ¿Qué sería un empate técnico? Perder por 2 puntos sería lo ideal, o 3 puntos. Siempre perder por menos de lo que se perdió el 12 de septiembre, claro, pensando la crisis política en la que se entró el 12 de septiembre a partir de la derrota. Bueno, ya está sentado con nosotros Ricardo Delgado, economista. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Cuántas veces te pregunto qué pasa con el dólar a lo largo de nuestra vida? 150.000. Más o menos. 150.000 ¿Qué pasa hoy con el dólar? Estamos a menos de un día de la elección. Me parece que lo que no está claro es cómo sigue. Creo que lo que se está mirando es qué pasa del lunes 15 en adelante. Y el gobierno todavía no ha dado ninguna señal. Pues digo, ¿es burbuja? ¿Es como dice la vocera que no hay que mirarlo, nada de esto? ¿O es un termómetro que hay que tomar en cuenta? No, siempre hay que tomar el dólar. Hay que tomarlo en cuenta. Sea el blue, el informal, el ilegal, el financiero, siempre hay que mirarlo. Sobre todo porque la brecha entre el oficial y estos dólares ya está por arriba del 100%. Bueno, ahora me siento para charlar un poco sobre economía con Ricardo Delgado. ¿Qué pasó? Bueno, primero tengo que decir, perdón, me equivoqué. Se me está cayendo la silla. Sí. Te para abajo. Te acompaña la cámara, Sí. Ahí está. Ahí llegué. Espectacular. Tengo que decir, perdón, me equivoqué, pero yo dije, el juez va a procesar antes de la elección a Mauricio Macri y no va a ocurrir esta situación en la causa Ara San Juan, como lo anticipaste vos ayer. No va a ocurrir porque lo que está haciendo el juez es tomando una serie de medidas de prueba que la defensa de Mauricio Macri la semana pasada, cuando fue
la indagatoria no está haciendo, así que procesamiento para Mauricio Macri antes de las elecciones por el Ara San Juan no va a haber. Bien. Después de las elecciones, y uno entendería que sí. Punto y aparte. La otra causa de tantísima discusión es qué pasa con la declaración de D'Alessio, que finalmente fue prorrogada. Exactamente. Bueno, Marcelo D'Alessio fue un protagonista de una de las causas más importantes de los últimos años. Para quien no lo conoce, el llamado falso abogado, porque se presentaba así y no lo era, especialista en terrorismo, narcotráfico y demás, está preso y procesado por espionaje ilegal en una causa en la que también está en la misma situación de procesamiento el fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué pidió Marcelo D'Alessio? Sí. Declarar como arrepentido. Y esto había generado muchísima expectativa por lo que podía llegar a decir, sobre todo porque en su momento D'Alessio había tenido vínculo con funcionarias y dirigentes muy importantes de la oposición como la propia Patricia Bullrich. Esa declaración como arrepentido iba a ser hoy ante el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi. Se suspendió. ¿Por qué? Porque la declaración iba a ser vía teleconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde D'Alessio está detenido, pero en un momento dijo, yo desconfío de la videoconferencia, yo quiero un cara a cara con el fiscal, tengo miedo de filtraciones, tengo miedo que me escuchen, tengo miedo que alguien grabe y que esto después pueda llegar a tener una repercusión que yo no quiero darle, por eso quiero el cara a cara con el fiscal. El fiscal averiguó cómo era la situación de esta videoconferencia, desde el servicio penitenciario le dijeron, mire, sí, hay algunas personas que lo van a escuchar por la custodia, por ver lo que ocurre. Entonces el fiscal lo suspendió y va a esperar a poner una nueva fecha para que cara a cara, grabado, no como ocurrió en otros casos, pero sí con un registro fílmico, pero en la confidencialidad con el fiscal y con el abogado de D'Alessio, pueda declarar como arrepentido. Va a ser la segunda vez. La primera el juez no lo aceptó porque entendió que lo que le aportaba a la causa no servía para poder generar nuevos hechos. Hay que ver con esta segunda declaración de D'Alessio qué va a pasar ya así después, también como lo que va a ocurrir con Macri después de la elección. Bueno, me voy a sentar a charlar con Ricardo. Decías recién, el gobierno no dio ninguna señal de hacia dónde va. Y yo comparto, o sea, hoy vos podés decir cuál es la política económica del gobierno. ¿Es hoy Alberto en la tribuna diciendo no voy a hacer lo que me dice el fondo? ¿Cuál es la política económica? Me parece que hay una confusión de diagnósticos. La inflación de hoy, que conocimos hace un rato, claro, 3,5 en octubre, indican que el gobierno tiene un error de diagnóstico en materia inflacionaria. Tener un error de diagnóstico en materia inflacionaria es tener un problema serio con la economía, digamos, porque es, si querés, la punta del iceberg de todos los desequilibrios macro que venimos acumulando, no solamente, digamos, desde la pandemia de esta parte, sino también en los últimos 4 años o en los últimos 2 años, si se quiere, de gestión del gobierno anterior. Me parece que a partir del lunes 15, por eso te decía antes, el gobierno ya no tiene más excusas que poner en juego algunos elementos novedosos que le permitan garantizar gobernabilidad en los 2 próximos años de gestión, 2 últimos años de gestión. Yo creo que lo que tiene que evitar el gobierno es una nueva crisis. Y la nueva crisis se puede evitar, no es inexorable, no hay que pensar en un fogonazo inflacionario que sea inevitable. Resalto esto, no es inevitable un fogonazo inflacionario. No es inevitable un fogonazo inflacionario. Tenemos que tener en cuenta además que cualquier error de política económica que se cometa de ahora en más se va a pagar hoy sobre una masa de 40% de argentinos en condiciones de pobreza. Entonces, tengamos cuidado porque los errores de política económica van a implicar más pobreza en la Argentina y los equilibrios sociales se van a complicar. Nunca antes, Luis, en la Argentina, a mi juicio, hubo tanta demanda de estabilización y ordenamiento de la macro, atacar los problemas fundamentales de la economía, y tanta demanda de distribución, si se quiere. Y esos dos extremos, de alguna manera, son antitéticos. Hay que ordenar de un lado y desordenar del otro, o no poner tanto foco en lo otro. Entonces digo, me parece que la política tiene que entender, gobierno y también oposición, que se está trabajando, se está caminando sobre un filo de navaja muy complejo. Ahora, digo, ¿hoy hay ministro de Economía? Sí, hay ministro de Economía. Yo te diría que es un ministro más negociador de deuda, porque en las cuestiones vinculadas a la inflación prácticamente no se mete. Y es bastante paradójico
que aquel funcionario que hoy habla de inflación, el secretario de Comercio, dependa de un ministro que no tiene nada que ver con la economía, que es el ministro de Desarrollo Productivo. Estas son también cuestiones que parecen detalles de organigrama, pero que muestran la visión. El gobierno piensa que la inflación es un problema sectorial. Que, digamos, hablando con sectores, congelando precios en alimentos, congelando precios en medicamentos, más allá de las dinámicas de precios en esos sectores que han sido en muchos casos abusivas y han estado por encima del nivel promedio de inflación, cuando uno mira el resto de los precios de la economía, se mueven en torno al 3-4% mensual, todos los precios de la economía. Por eso tenemos esta inflación. Y me parece que es el problema de fondo. La inflación es un fenómeno macroeconómico que aquí y en cualquier lugar del mundo lo debería resolver un ministro de Economía y un equipo, por supuesto, un Banco Central coordinado con él. ¿Encontró el techo el dólar? Hago la pausa, pero la pregunta es, ¿ya está 206,50, 200? ¿Es inevitablemente el techo? ¿Me das un segundo que hago la pausa? Pequeña pausa. ¿Encontró techo el dólar, Ricardo? Depende de lo que haga el gobierno, las primeras señales que dé después del domingo. Me parece que cuando uno mira históricamente, estos son niveles altos del tipo de cambio real, como le llamamos los economistas. De todos modos, y eso es comparado, lo podemos ver con los salarios en dólares. Nuestros salarios medidos en dólares realmente son muy bajos si uno los compara con otros momentos de la historia. Y eso no es para una economía como la Argentina. Ahora, si tiene techo o no va a depender de las primeras señales que dé el gobierno. Si el gobierno empieza a plantear algunas acciones concretas de que va a cambiar el rumbo, de que va a tomar en serio el problema inflacionario, de que va a acordar finalmente con el fondo, que no es el mejor de los mundos, el fondo no es la panacea, ni mucho menos, ni va a resolver los problemas argentinos, pero evidentemente tener la deuda abierta con el fondo es un problema todavía mayor. La cosa puede parar. Si no, podemos seguir sintiendo cimbronazos. Sí, Martín. Ricardo, hoy el presidente en el cierre de campaña dijo que los salarios le están ganando a la inflación. ¿Por qué eso todavía la gente no lo siente en el bolsillo? Y ¿cuánto va a tardar para que eso ocurra? Yo te diría, Martín, que en estos 2 últimos meses, para los salarios privados formales, esto ha sido así. ¿Qué quiero decir? Aquellos que tienen un sueldo en blanco y que tienen la protección de las paritarias. Hay una enorme cantidad de argentinos que están por fuera, los informales, los que están en negro, los monotributistas, que en eso no sucede. No sucede del presidente. Y la sensación térmica tiene que ver con 4 años de caída sistemática del salario. Si uno se para en el año 2017 y mira hoy, la pérdida ha sido entre 15 y 25 puntos, depende en términos reales de poder de compra, dependiendo si sos formal, informal, monotributista y demás. Por eso no se siente. 2 meses no pueden, modificar una historia de 4 años. Y de vuelta, 3-4% de inflación al mes, como la que tenemos hoy, ya la venimos teniendo desde hace ya largos meses, hacen inviable la recuperación real de los ingresos en pesos de los argentinos. Algo de imprevisible que tiene que ver con la economía es que si se acuerda o no con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dice que acuerda, que se va a acordar entre enero y febrero. ¿Hay alguna posibilidad de no acuerdo? No hay ninguna posibilidad, Rosario, básicamente por la sencilla razón de que el acordar con el fondo es un mal camino, pero es de los malos caminos el mejor. El fondo es el principal acreedor de la Argentina, le debemos el 35% de las acreencias del fondo son de la Argentina, y no acordar con el fondo tiene consecuencias financieras impredecibles. Estamos ya con una brecha superior al 100%, podría ser una aceleración, ahí sí el fogonazo inflacionario podría venir muy rápidamente, porque la incertidumbre financiera sería máxima, y además me parece que no es, si se quiere, inteligente desde el punto de vista político. Yo creo que un acuerdo con el fondo va a exigir a la oposición tomar partido, tener una mirada y va a tener que votarlo, porque el acuerdo con el fondo va a pasar por el Congreso. Entonces me parece que es no viable que no se acuerde con el fondo. Ricardo, como integrante de la gestión anterior de Cambiemos,
En cuanto a la situación actual de la economía, ¿es responsabilidad de este gobierno y en cuanto de la herencia que dejó Mauricio Macri? Yo creo que, digamos, es difícil poner porcentajes, pero hay responsabilidades claramente compartidas. Creo que la administración económica de la segunda mitad del gobierno anterior fue mala, definitivamente mala. Terminamos con 55% de inflación, hoy tenemos 50% de inflación. Digo, la responsabilidad es compartida, digamos, no mirar eso me parece bastante tonto e ingenuo. Gracias por venir, como siempre, Ricardo. Gracias, Última pequeña pausa. ¿Qué es la bandera del Basta, Nacho? Bueno, el Basta es la campaña de María Eugenia Vidal con la que cerró en definitiva todo lo discursivo. Basta de inseguridad, basta de vacunatorio VIP y enarboló una bandera. Está la bandera. ¿Querés ver la foto, Luis? Mira, sí. Mira, ahí está la foto que dice Basta, Basta bien grande. Hoy la agitaron en la recorrida que hicieron primero con Horacio Rodríguez Larreta en el barrio de Palermo, después estuvieron en un almuerzo con candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, lógicamente, en la Plaza Jusey, y ahí también la llevó la bandera. Es la bandera de Basta, que no solamente es una bandera propiamente dicho, sino que fue parte de la letra discursiva que trazó María Eugenia Vidal para cerrar la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí estamos. Bueno, recordar entonces que mañana a partir de las 8 comienza la veda electoral y habrá pequeñas modificaciones en las filas, Rosario, para ir a votar, ¿no es cierto? Sí, solamente el protocolo va a seguir siendo el mismo, solamente ahora las filas van a estar en cada mesa, es decir, no va a haber, y sobre todo porque también en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires puede haber lluvia, no van a estar las mesas ya fuera de los establecimientos. Muy bien, mañana toda la cobertura ampliamente en Dicho Esto. Soy Luis Novarecio, será hasta entonces.